Shalom. En este día tan especial que el Todopoderoso Israel comparte con su pueblo, recordamos su palabra en el libro de Éxodo, capítulo 20, versos 8 al 11, donde nos dice lo siguiente. Recuerda el Shabbat para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es un día de reposo para el Todopoderoso tu Elohim. No hagas ningún trabajo, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu bestia, ni el extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo el Todopoderoso el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, y reposó en el séptimo día. Por eso bendijo el Todopoderoso el día del reposo, el día de Shabbat, y lo declaró sagrado. Amén. Igualmente le invitamos a que nos acompañe en esta corta oración. Eterno Rey Elohim de Abraham, de Yitzhak y de Jacob, tú que nos apartaste con tus preceptos, con tu amor y bondad paternal nos concediste el Shabbat y su santidad. Esta es la primera entre nuestras festividades y nos hace memoria de la obra de tu creación. Igualmente nos recuerda nuestra liberación de Egipto, porque a nosotros, al pueblo de Israel, lo has elegido de entre los pueblos para revelarle tu sagrada Torá. Nos has concedido con amor el reposo del Shabbat. Padre Celestial, en esta hora, Elohim de Israel, te pedimos paz para la ciudad de Jerusalén, sabiduría para los gobernantes de nuestra tierra santa y fortaleza para los defensores de la tierra santa. Extiende la paz sobre la tierra santa y produce júbilo duradero para sus habitantes. Amén. En esta ocasión vamos a hacer un pequeño resumen con comentarios de la porción Tazria. Ella concibe. Comprende desde Levítico capítulo 12, verso 1 a Levítico capítulo 15, verso 33. Habrá referencias al libro de Reyes, al libro de Mateo y aún a otras referencias. Baruch hu Adonai Havorach, Baruch Adonai Havorach Le'olam Vahiyen, Baruch Adonai Havorach Le'olam Vahiyen, Baruch Ata Adonai, Eloheinu melech haolam, Asher bachar benu mikol ha'anim, V'natan lanu et Torato, Baruch Ata Adonai, Noten HaTorah, Amen. Muy bien, comenzamos este breve resumen desde el capítulo 12 de Levítico y nos dice lo siguiente. Verso 2. Habla a los hijos de Israel y diles, cuando una mujer conciba y dé a luz varón, quedará impura por 7 días. Como en los días de su menstruación será impura. Y comentamos, no es lo mismo concebir que dar a luz. La concepción ocurre normalmente 38 semanas antes de un parto normal. El momento de la concepción influirá en el futuro del niño.
Si los padres están teniendo su relación íntima en santidad y pureza, el niño es engendrado en santidad y pureza. Si alguno de los padres tiene lascivia sexual, ese espíritu es transmitido al feto en el momento de la concepción y en el futuro es muy probable que ese niño tenga problemas para dominar sus deseos sexuales. En Primera de Tesalonicenses vemos lo siguiente: porque esta es la voluntad de Eloah, vuestra santificación, es decir, que os abstengáis de inmoralidad sexual, que cada uno de vosotros sepa cómo poseer su propio vaso en santificación y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles, que no conocen al Todopoderoso. La palabra vaso es una referencia al cuerpo. En este caso, probablemente se refiere al cuerpo de la esposa. Es importante tratar a la esposa con santidad y honor, sin lascivia sexual como los gentiles, que no saben dominar sus instintos animales. Después del parto de un hijo varón, la mujer queda en un estado de impureza ritual. En hebreo se dice tamé, como en el tiempo de su menstruación. La palabra hebrea que ha sido traducida como menstruación es nidá, que significa impureza, menstruación, y viene de la raíz nadad, que significa vagar, errar, huir, alejarse, mover. La idea es que el tiempo de la nidá es un tiempo cuando la mujer se aleja un poco de su marido para sanarse de su herida interna. Según la Torá, ese periodo es de 7 días. Eso lo puede confirmar en Levítico 15, 19. Después del periodo de nidá, ella se sumerge en aguas purificadoras para poder unirse de nuevo con su esposo. En el caso del nacimiento de un varón, la mujer queda en un estado de nidá durante los primeros 7 días después del parto. El día del parto es contado como el primer día, aunque solo quedara 1 hora o menos hasta la caída del sol. Al final del 7º día se sumerge en una mikvé para purificarse. Levítico 12, verso 3 nos dice lo siguiente: al 8º día la carne del prepucio de él será circuncidada. La circuncisión se hace el mismo día de la semana cuando uno nació. Si uno nació en Shabbat, es circuncidado el día del Shabbat. Si uno nació al 3er día de la semana, un martes por ejemplo, es circuncidado el 3er día de la semana siguiente. La circuncisión es la señal del pacto entre Hashem y toda la descendencia de Abraham. En Génesis 17, 11 al 13 lo vemos así: seréis circuncidados en la carne de vuestro prepucio, y esto será la señal de mi pacto con vosotros. A la edad de 8 días será circuncidado entre vosotros todo varón por vuestras generaciones. Asimismo, el siervo nacido en su casa o que sea comprado con dinero a cualquier extranjero que no sea de tu descendencia, ciertamente ha de ser circuncidado el siervo nacido en tu casa o el comprado con tu dinero. Así estará mi pacto en vuestra carne como pacto perpetuo. El Todopoderoso, por medio de Moisés, está reafirmando el pacto que fue dado a los patriarcas. También consulte por favor Juan 7:22, allí nos dice lo siguiente, Juan 7:22. Por eso Moisés os ha dado la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. Y en el Shabbat circuncidáis
al hombre. La circuncisión no viene del tiempo de Moisés, sino de los patriarcas. Moisés no podía anular nada de lo que había sido establecido anteriormente. El pacto de la circuncisión no puede ser anulado por el pacto del Sinaí. De la misma manera, el pacto renovado no puede anular los pactos anteriores ni cambiarlos. Un pacto posterior siempre está basado sobre un pacto anterior. Cada pacto nuevo es introducido y confirma un pacto anterior. Añade algo más para la santificación del pueblo. Esto nos enseña que el nuevo pacto renovado que fue introducido por el Mesías, no puede anular los pactos anteriores. Lo que hace el pacto renovado es introducir elementos nuevos que hacen subir al pueblo en un nivel superior de santidad y poder. Ahora bien, en cuanto a la circuncisión, biológicamente hablando, el octavo día es el mejor momento para circuncidar al ser humano. Es el día cuando la coagulación de la sangre es más eficaz que en ningún otro momento de la vida. Además, antes de ser introducido en el pacto de la circuncisión, cada varón habrá experimentado por lo menos un Shabbat. Si un niño judío no es circuncidado, se rompe el pacto con Abraham. Para ser judío hay que estar circuncidado en la carne. El varón ha sido llamado a servir al Todopoderoso de una manera diferente a la mujer. Por lo tanto, es importante que el hijo varón sea introducido en el culto delante de Hashem cuanto antes. Por Brit Milá, el pacto de circuncisión, será marcado en su cuerpo la señal de la responsabilidad de presentarse ante el Todopoderoso durante toda su vida. En Éxodo 23:17 dice así: 3 veces al año se presentará todo varón. Volviendo al tema, aunque la mujer se haya purificado por medio de la mikvé al final de los 7 días, ella no quedará purificada a la caída del sol ese mismo día, sino a la caída del sol del día 40, si ha dado a luz un varón. A partir del día 41 podrá entrar en el templo y tocar y comer cosas consagradas. Aquí aprendemos cuáles son las 2 prohibiciones en cuanto a una persona tamé. 1. No le es permitido tocar o comer de las cosas consagradas como la terumá o sacrificios de paz. Y 2. No podrá entrar en el santuario. No se puede comer el cordero de Pesaj en Jerusalén en estado de tamé. Además, en el verso 4 vemos lo siguiente: ella permanecerá en la sangre de su purificación por 33 días, no tocará ninguna cosa consagrada, ni entrará al santuario hasta que los días de su purificación sean cumplidos. Este texto nos enseña que, aunque haya derramamiento de sangre durante los 33 últimos días de su purificación, no hará falta añadir más tiempo los 40 días totales. Aquí no aplica la misma ley que para la menstruación, cuando se añaden 7 días más, en el caso de que haya flujo de sangre fuera del tiempo de la semana de Nidá. Cuando llegamos al capítulo 15 vamos a ver más detalles sobre esto. Tanto el tiempo de Nidá como el de Tamé dura el doble después del nacimiento si es una niña. La Torá no explica la razón por la cual esto es así. El Todopoderoso es el que marca la razón de la diferencia entre varón y mujer. El hombre moderno está intentando de quitar esa diferencia. Piensa que igualdad es lo mismo que eliminar las diferencias. El hecho de hacer que la mujer quede más tiempo en recuperación después del nacimiento de una niña no es para discriminar a la mujer o al hombre, sino por otras razones que el Todopoderoso en su sabiduría conoce.
Lo cierto es que todos los mandamientos han sido dados para el bien del ser humano. Tenemos que aceptar esa verdad. Se pueden encontrar incluso algunas explicaciones que nos pueden dar más luz sobre esa diferencia. Los pediatras modernos muestran que después del nacimiento la niña tiene mayor necesidad psicológica que un niño de permanecer cerca de su madre. Así que este mandamiento ha sido dado, entre otras razones, para ayudar a la niña a tener un buen desarrollo psicológico, posiblemente también el bienestar de la madre. Las escrituras enseñan que las hijas nacen para la madre y los hijos para el padre. El niño y la niña tienen la necesidad de afirmar su identidad sexual como varón y hembra, respectivamente. Por lo tanto, el niño necesita a su padre para poder identificarse con él, para desarrollarse correctamente. La misma necesidad tiene la niña en cuanto a su madre. La identidad sexual es afirmada en el niño por la identidad con el padre y en la niña por la identidad con la madre. Niños o niñas que se crían con la ausencia del padre o de la madre corren peligros para la identidad sexual. El Todopoderoso ha creado esa diferencia entre hombre y mujer. Esa tensión es buena y necesaria para la familia y la sociedad para un crecimiento sano. Los primeros 6 años de vida son fundamentales en el desarrollo psicológico de cada persona. Ambos sexos, varón y hembra, necesitan a su madre en ese tiempo. La ausencia de la madre causa daño psicológico en el hijo. Si la madre deja que su niño esté mucho tiempo bajo el cuidado de otras personas, causará un daño en el desarrollo del mismo. Igualmente, el contacto con el padre también es vital para el buen desarrollo de ese niño. Por medio de la mamá, el bebé aprende cómo es la ternura del Todopoderoso. Por medio del cuidado de la madre, el niño aprende que el Todopoderoso es el que ama, le cuida, le nutre, le satisface y ante todo, que está siempre presente. Vamos a Isaías 66, 10 al 13, allí nos dice: Alegraos con Jerusalén y regocijaos por ella todos los que la amáis. Rebosad de júbilo con ella, todos los que por ella hacéis duelo, para que maméis y os saciéis del pecho de sus consolaciones, para que chupéis y os deleitéis de su seno abundante. Porque así dice Hashem: He aquí, yo extiendo hacia ella paz como un río, y la gloria de las naciones como torrente desbordado. Y mamaréis ser llevado sobre la cadera y acariciado sobre las rodillas. Como uno a quien consuela a su madre, así os consolaré yo. En Jerusalén seréis consolados. El sentimiento de la presencia de Hashem es establecido por la madre durante los primeros tiempos de vida del niño. El niño tiene que sentir que papá y mamá están presentes en todo momento. El efecto del sentimiento de soledad en los primeros años del niño causa efectos psicológicos. La presencia de los niños, de ambos niños, hace que el niño aprenda a que el Todopoderoso está presente en todo momento y en todo lugar, viéndolo, cuidándolo y escudriñándolo. La ausencia de en los primeros años de papá o mamá hacen que el niño probablemente tenga problemas para ser consciente acerca de la presencia del Todopoderoso en todo momento. Estamos viendo y viviendo en el tiempo de la restauración de todas las cosas. Tenemos que tomar estas verdades para que nuestros futuros hijos no sean una presa fácil para los falsos profetas, para los falsos doctrinas
que le pudieran engañar y arrastrar si no son conscientes de la presencia del Todopoderoso en sus vidas. Efesios 6:4 nos dice: vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina e instrucción del Todopoderoso. Hashem es el ejemplo que los padres deben seguir para la educación de sus hijos. Como Él hace con sus hijos, así deben hacer los padres con sus hijos. Hebreos 12, 7 al 10 nos dice: es para vuestra corrección que sufrís. El Todopoderoso os trata como a hijos, porque ¿qué hijo hay a quien su padre no discipline? Pero si estáis sin disciplina, de la cual todos han sido hechos participantes, entonces sois hijos ilegítimos y no hijos verdaderos. Además, tuvimos padres terrenales para disciplinarlos y los respetábamos. ¿Con cuánta más razón no estaremos sujetos al Padre de nuestros espíritus y viviremos? Porque ellos nos disciplinaban por pocos días como les parecía, pero Él nos disciplina para nuestro bien, para que participemos de su santidad. El Todopoderoso es el ejemplo que los padres deben seguir para la educación de sus hijos. Como hace Él con sus hijos, así deben hacer los padres con sus hijos. Seguimos en nuestra porción Tazria. Ella concibe. Levítico 12, verso 6 nos dice lo siguiente: cuando se cumplan los días de su purificación por un hijo o por una hija, traerá al sacerdote a la entrada de la tienda de reunión un cordero de 1 año como ofrenda de ascensión y un pichón o una tórtola como ofrenda por el pecado. La madre tendrá que presentarse en el templo después de un parto. Si es un hijo, a partir del día 41 de su nacimiento. Si es una hija, a partir del día 81. Ella tiene que entregar 2 animales para 2 sacrificios, de ascensión y de pecado, olá y hatat. La olá representa la entrega total. Esto nos enseña, en primer lugar, que la madre ahora tiene la oportunidad de renovar su entrega al Todopoderoso por medio de este sacrificio. A pesar del nacimiento de un hijo o una hija, ella tiene que seguir viviendo para el Todopoderoso. El nacimiento de un hijo constituye una de las cosas más impresionantes en la vida de una mujer. Es fácil que se olvide de su compromiso con Hashem. Es fácil que el niño tome el lugar de Hashem para ser lo más importante en su vida. Es fácil que se olvide de su Padre Celestial. Ella necesita reafirmar que el nacimiento constituye el cumplimiento de un llamado de Hashem. Es el Todopoderoso que quiere que ella tenga hijos. Conforme ella se entregue a Él, podrá educar a sus hijos correctamente, según su voluntad. El sacrificio de olá representa la entrega del niño al Todopoderoso. Los hijos no pertenecen a los padres, sino al Padre de los espíritus. Los padres tienen la responsabilidad de educar a los niños en el camino hacia el Todopoderoso, porque nacieron para Él. Recuerde Malaquías 2:15. Malaquías 2:15. El Todopoderoso quiere tener una descendencia, muchos hijos. Los padres colaboran con Él para que tenga muchos hijos y así cumplen con su deseo. Los hijos no son de los padres, son de Hashem, del Padre, del Eterno. La olá que la madre tiene que entregar a Hashem representa esta verdad. En el momento de ofrecer la olá, ella no solamente se entrega a sí misma, sino que también está entregando su hijo al Todopoderoso. ¿Por qué tenía que dar una ofrenda a la mujer? Por pecado.
Los estudiosos nos indican que es posible que ella haya expresado palabras malignas durante sus dolores de pacto. Por eso necesita ofrecer sacrificio de pecado. Otro concepto nos dice que hay una necesidad de expiar sus pecados por causa de haber pasado por una prueba. O también como el pecado entró al mundo por una mujer mediante ese sacrificio, ella estaría expiando por ese error. O también el proceso de procreación fue dañado cuando el pecado entró al mundo. Un parto después de la caída no es lo que debería ser. Un parto doloroso es un resultado del pecado de Javá, recuerde Génesis 3:16. En el Salmo 51:5, tome nota por favor, Salmo 51:5 nos dice lo siguiente: yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. Así que la mujer presenta ofrenda por haber traído al mundo a un ser ya en pecado concebido por su madre. En Lucas 2:21 vemos lo siguiente: cuando se cumplieron los 8 días para circuncidarle, le pusieron su nombre, el nombre dado por un ángel antes de que él fuera concebido en el seno materno. Salvación del Todopoderoso. El Mesías fue circuncidado al 8º día. Aquí vemos que se le dio el nombre con relación a la circuncisión. Es una costumbre judía que todavía se sigue hoy en día, mencionada en los escritos nazarenos en Lucas 1:59. La redención del hijo varón primogénito después de un mes aparece en varios textos. Tome nota por favor, Éxodo 13:1 y 12. Éxodo 22:29, Números 3:12 al 13, Números 18:15 al 16. En Lucas 2:22 y 23 dice lo siguiente. Lucas 2:22, 23. Le trajeron a Jerusalén para presentarle al Todopoderoso, como está escrito en la Torá. Todo varón que abra la matriz será llamado santo para Hashem. El precio de rescate para el niño primogénito es de 5 shekels. Ese precio se podía pagar a partir de la edad de los 30 días del niño. Es posible que el padre del Mesías, el padre terrenal, haya pagado este precio de rescate a los 30 días del nacimiento del Mesías. Lo más probable es que hayan hecho las dos cosas a la vez. 41 días después del parto, la redención del primogénito. Esta expresión, la redención del primogénito, en hebreo se dice pidió a Ben. Y el otro hecho fue la presentación de los sacrificios de la madre. La idea tras del precio de rescate es que todo varón primogénito pertenece al Todopoderoso para ser sacerdote. Además de esto, los primogénitos fueron especialmente consagrados cuando todos los primogénitos de los egipcios fueron matados por el ángel destructor. Un cordero fue sacrificado para preservarlos la vida de los primogénitos de los hijos de Israel, justamente antes de la salida de la esclavitud. En ese momento el Todopoderoso santificó para sí a todos los primogénitos de Israel. Recordemos que por el pecado del becerro de oro, los primogénitos perdieron el derecho de ser sacerdotes. Ese derecho fue traspasado a los levitas. Pero aún así los varones primogénitos pertenecen todavía al Todopoderoso de una manera especial. Por eso tienen que ser presentados ante Él en el templo un mes después de su nacimiento
para así ser redimidos y poder volver a estar con sus padres. Si Israel no hubiera pecado con el becerro de oro, el Mesías sería uno de los sacerdotes en el templo en Jerusalén. La purificación de la madre después de los 40 días. Lucas 2:22. Cuando se cumplieron los días para la purificación de ellos, según la Torá de Moshe, lo trajeron a Jerusalén para presentarlo al Todopoderoso. Después de los 40 días, Miriam, la madre del Mesías, ya estaba ritualmente pura para poder entrar en el templo. Aquí habla de la purificación de ellos. La Torá nos enseña que el niño necesitaba purificación después del nacimiento. Fue solo la madre que necesitaba purificarse, porque dice el texto que ellos fueron purificados. Lucas podría haber incluido el rito de la redención del hijo primogénito en esa expresión. Pero también es probable que no se trate del niño, sino también del Padre, el Padre terrenal. Él se purificó en Jerusalén. Para poder entrar en el templo, todos tenían que purificarse. Es posible que este texto haga referencia a ese hecho cuando Yosef y Miriam se purificaron antes de entrar al templo para presentar al Hijo ante el Todopoderoso. Lucas 2:24, y para ofrecer un sacrificio conforme a lo dicho en la Torá del Todopoderoso, un par de tórtolas o 2 pichones. Este texto nos muestra que Yosef y Miriam no tenían suficiente dinero para ofrecer un cordero. Lo maravilloso aquí es que ya tenían ese cordero. Ese cordero fue entregado al Todopoderoso y luego redimido. Por eso no necesitaban otro cordero, sino solo un pájaro que representaba la entrega total de la madre y el hijo a Hashem. Mateo 13:43, Mateo nos dice, entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos, que oiga. Síganos en la lectura, por favor, de Levítico 12, verso 8. Levítico 12, verso 8. Allí nos dice lo siguiente. Pero si no le alcanzan los recursos para ofrecer un cordero, entonces tomará 2 tórtolas o 2 pichones, uno para la ofrenda de ascensión y el otro para la ofrenda por el pecado, y el sacerdote hará expiación por ella y quedará limpia. Este texto nos muestra que Miriam la madre del Mesías tenía pecado. El mito de la Inmaculada Concepción de la llamada, entre comillas, Virgen María no tiene una base escritural. Podemos mencionar algunos otros textos que hablan de que la madre del Mesías tenía pecado y necesitaba perdón por ellos. Por ejemplo, Lucas 1:47. Allí dice, y mi espíritu se regocija en el Todopoderoso, mi Salvador. Miriam, la madre del Mesías, necesitaba salvación. Marcos 3:21 y 31:35 allí nos dice, cuando sus parientes oyeron esto, fueron para hacerse cargo de él, porque decían, está fuera de sí. Entonces llegan su madre y sus hermanos y quedándose afuera mandaron llamarle. Y había una multitud sentada alrededor de él y le dicen, he aquí, tu madre y tus hermanos están fuera y te buscan. Respondiéndole él, dice, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Y mirando en torno a los que estaban sentados en círculo a su alrededor, dice, he aquí mi madre y mis hermanos, porque
Cualquiera que hace la voluntad del Todopoderoso, ese es mi hermano y hermana y madre. En ese momento la misma Miriam estaba pensando que el Mesías estaba loco. Por eso vino con sus otros hijos para, comillas, hacerse cargo de él. En ese momento el Mesías no la reconoce entonces como su madre, diciendo que ella no estaba haciendo la voluntad del Todopoderoso. Esto es una muestra clara de que en un momento de su vida ella misma estaba equivocada en su propia apreciación del llamado de su propio hijo. Recuerde Salmo 69:8. Salmo 69:8, allí nos dice: me he convertido en extraño para mis hermanos y en extranjero para los hijos de mi madre. Este salmo es una profecía mesiánica, según vemos en el verso 9, donde está escrito: por el celo por tu casa me ha consumido, y los vituperios de los que te injurian han caído sobre mí. Este verso se aplica al Mesías en Juan 2:17 y Romanos 15:3. Allí dice: sus discípulos se acordaron de que estaba escrito: el celo por tu casa me consumirá. Y, pues ni aún el Mesías se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te injuriaban cayeron sobre mí. Esto nos enseña que en un momento de la vida del Mesías ni su madre ni sus hermanos, hijos de su madre, creyeron en él. Recuerde Juan 7, verso 5. Tome nota, Juan 7, verso 5. También en este Salmo 69 nos enseña que los hermanos eran hijos físicos de su madre, producto de una unión física entre Yosef y Miriam. Seguimos en nuestra porción, Levítico capítulo 13, verso 2. Cuando un hombre tenga en la piel de su cuerpo una mancha clara, una mancha blanquecina o una mancha brillante, y se convierta en afección de tzarat en la piel de su cuerpo, será traído al sacerdote Aarón o a uno de sus hijos, los sacerdotes. Bueno, ahora la Torá nos trae el tema de la impureza causada por una plaga que es llamada tzarat. Esa plaga no tiene los mismos síntomas que la enfermedad que se llama lepra. Por lo tanto, al traducir la palabra en lepra se crea una idea equivocada en los lectores. Aquí no se trata de la enfermedad de lepra como tal, sino de otra cosa. La mayoría de los estudiosos piensan que es una plaga sobrenatural que el Todopoderoso pone sobre las personas que cometen ciertos pecados, especialmente el pecado de calumnia o mala lengua, en hebreo, lashon hara. Verso 2 del capítulo 13 nos dice: cuando un hombre tenga en la piel de su cuerpo una mancha clara, una mancha blanquecina o una mancha brillante y se convierta en afección de zarat en la piel de su cuerpo, será traído al sacerdote o a uno de sus hijos, los sacerdotes. Moshe tuvo zarat en su mano como una señal. Él había hablado lashon hara contra el pueblo de Israel diciendo que no le iban a creer. Eso aparece en Éxodo capítulo 4, verso 1. Consultar número 12, 1 al 10. La zarat es descrita en 2 largos capítulos, lo cual nos enseña que este tema es muy importante. Hay algunos otros textos en las Escrituras que hablan de esta plaga. Estos textos nos pueden enseñar algo más sobre su origen. El episodio de Moisés con zarat en la mano como una señal se encuentra en Éxodo 4, versos 6 al 7. El texto hebreo muestra que la plaga que vino sobre Miriam es de la misma clase.
que la que aparece en Levítico 13. Miriam fue golpeada por el Todopoderoso con esa plaga por haber hablado mal contra Moisés. Vemos cómo la mala lengua causó esa intervención divina. Recuerde Deuteronomio 24, 8 al 9. Nos recuerda el Todopoderoso lo que hizo a Miriam. Segunda de Crónicas 26, 16, 19. Allí dice: cuando llegó a ser fuerte, su corazón se hizo tan orgulloso que obró corruptamente y fue infiel a Hashem su Eloá, pues entró al templo de Hashem para quemar incienso sobre el altar del incienso. Entonces el sacerdote Arzariá entró tras él y con él 80 sacerdotes de Hashem, hombres valientes, y se pusieron al rey Uzía y le dijeron: no te corresponde a ti, Uzía, quemar incienso a Hashem, sino a los sacerdotes, hijos de Aarón, que son consagrados para quemar incienso. Sal del santuario, porque has sido infiel y no recibirás honra de Hashem Eloá. Pero Uzía, con un incensario en su mano para quemar incienso, se llenó de ira, y mientras estaba irado contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente, delante de los sacerdotes, en la casa de Hashem, junto al altar del incienso. La Lashon Hará causa intervención divina. Y en cuanto al rey Uzía, fue castigado por entrar en el ministerio sacerdotal, lo cual no le correspondía. Esto nos enseña también que esta plaga no cae solamente sobre una persona que ha cometido pecado de mala lengua, sino también puede venir de otros motivos. En Segunda de Reyes 5, 1 al 27 está el pasaje de Naamán. Era un gentil que tenía Zaraat. Así que esta plaga no solamente cae sobre los hijos de Israel, sino también sobre los gentiles. El siervo de Elisha, Gehazi, mintió y hurtó, por esos dos pecados vino la Zaraat sobre él y sobre sus hijos. Esto nos enseña que no solamente es aplicado sobre el que peca de mala lengua la Lashon Hará, sino también por otros delitos. En el Talmud se mencionan 7 pecados que traen plaga de Zaraat sobre el que no se arrepiente, la Lashon Hará: asesinato, inmoralidad, falso juramento, arrogancia, robo y avaricia. Síganos en la lectura en el capítulo 13, verso 3. Allí nos dice: el sacerdote mirará la afección en la piel del cuerpo, y si el pelo de la afección se ha vuelto blanco y la afección parece más profunda que la piel de su cuerpo, es una afección de Zaraat. Cuando el sacerdote lo haya examinado, lo declarará impuro. Esta plaga tiene 3 síntomas. 1. Los pelos son blancos. El área afectada parece más profunda que el resto de la piel. Confírmelo en el verso 3. 2. La mancha se extiende sobre la piel. Lo encuentra en el verso 7. 3. Carne viva en la mancha. Lo encuentra en el verso 10. Los sacerdotes tienen la autoridad para declarar tamé o tahor, impuro o puro, a una persona o a un objeto. Cuando la persona tiene esa plaga, no se vuelve impura hasta que el sacerdote haya hecho la declaración de impureza. Tampoco se vuelve pura hasta que el sacerdote lo declare puro. Así que, finalmente, es la palabra del sacerdote la que decide cuándo la persona es tamé o tahor. La declaración del sacerdote tenía una implicación social importante. El afectado no podía vivir dentro de la comunidad, sino que tenía que vivir solo, fuera del campamento o fuera de la ciudad si estaba amurallada. Cuando se declara tamé,
El propósito es el siguiente. 1. Alejar todo desaseo. 2. Preservar el santuario. 3. Precaverse de las costumbres vulgares en tal caso de impureza. 4. Aligerar tan penosa carga, conseguir que lo que es y no es impuro no entorpeciera al hombre en ninguna de sus ocupaciones, ya que esa materia solamente concierne al santuario y a las cosas sacras. Verso 6. El sacerdote lo examinará de nuevo al séptimo día. Y si la afección ha atenuado y la afección no se ha extendido en la piel, entonces el sacerdote lo declarará limpio. Es sola una postilla. Y lavará sus vestidos y quedará limpio. Una enfermedad necesita sanidad. Pero una persona que ha sido afectada por Sarat necesita ser limpiado. Aunque Moisés pide al Todopoderoso que sane a Miriam de esta plaga, lo que usted lo encuentra en número 12, verso 13. En la gran mayoría de los textos no se habla de ser sanado, sino de ser limpio. En hebreo, tahor. Confirme Segunda de Reyes 5, verso 10. Y veamos Mateo 8, 2, 4. Y aquí se le acercó un leproso y se postró ante él diciendo: Adón, si quieres, puedes limpiarme. Extendiendo la mano lo tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante quedó limpio de su lepra. Entonces el Mesías le dijo: y mira, no se lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para que les sirva de testimonio a ellos. Aquí vemos una confirmación en Mateo acerca de que no se habla de sanar una enfermedad, sino de limpiar. El Mesías no dijo, sé sanado, sino que dijo, sé limpio. El Mesías no lo sanó, sino que lo limpió. Así que esto nos da pie a pensar que no se trata de una enfermedad como las otras, sino de una plaga sobrenatural sobre el que no se arrepiente a tiempo. Versos 12 al 13. Y si la zarat brota y se extiende en la piel y la zarat cubre toda la piel del que tenía la afección, desde su cabeza hasta sus pies, hasta donde pueda ver el sacerdote, entonces el sacerdote mirará y he aquí. Si la zarat ha cubierto todo su cuerpo, declarará limpio al que tenía la afección, se ha vuelto toda blanca y él es limpio. Puede consultar Isaías 1, verso 18, que hace referencia a este verso. Nos dice allí, vuestros pecados sean como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos, aunque sean rojos como el carmesí, como blanca lana, quedarán. Isaías 1, 18. De eso aprendemos que la zarada está simbolizando el pecado. El pecado es zarat, es lepra para el alma. El pecado es lepra para el alma. Versos 45 y 46. En cuanto al afectado de zarat que tenga la afección, sus vestidos estarán rasgados, dejará crecer el cabello de su cabeza, se cubrirá el bigote y gritará: impuro, impuro. Permanecerá impuro todos los días que tenga la afección. Es impuro. Vivirá solo. Su morada estará fuera del campamento. Una persona afectada por esta plaga no podía vivir con los demás. Si su pecado había sido la Shon Harab, que tiene que ver con la relación social, ya no podía estar en contacto con los demás. Tenía que vivir solo.
Ni siquiera tenía el derecho de asociarse con otras personas impuras. Así no podría pecar más con su lengua. Mateo 26:6 nos dice, y hallándose el Mesías en Betania, en casa de Simón el leproso. Si un leproso no podía vivir con los demás, ¿cómo es posible que se diga que el Mesías estaba en la casa de un leproso cuando uno que tenía plaga de Saraat? Esto pudo suceder por lo siguiente. Simón había sido leproso, le había quedado ese sobrenombre, pudiéramos decir, y luego fue limpiado. Simón no estaba viviendo en su casa en ese momento, sino solo fuera de la ciudad, o la traducción no fue correcta. En la Biblia aramea se usa la palabra garabá, que significa alfarero o artesano. Así que la palabra aramea garbás se confundió con la palabra leproso. Por lo tanto, hubo un error en la traducción de garabá como leproso y no como alfarero. Pudo haber sido alguna de esas razones. El hecho de que la Torá toma tanto espacio explicando todos los detalles en cuanto a la plaga de Saraat, lepra, ha hecho que los sabios de nuestro pueblo hayan conectado esa plaga con el Mesías. Recordemos Isaías 53. Allí nos dice que el Mesías tenía que ser leproso. Leproso en el sentido de que tendría que cargar las enfermedades y los pecados del pueblo. Isaías 53. Bien, damos por concluido este resumen con comentarios de la porción Tazria, ella concibe. Vamos ahora a consultar la siguiente porción. Que nos corresponde para el día de hoy. Permita un momento. Vamos a continuar ahora con la porción Metzorah. Seguimos con el tema de la Saraat. Permita un momento, vamos a colocarla en la pantalla. Y vamos a corregir el encuadre. Bien, comenzamos con esta nota que nos dice lo siguiente. Hashem ha puesto
Bien, aquí tenemos el ratón. Hashem ha puesto su morada entre los hijos de Israel, su presencia santa. Se descuadró. Su presencia santa requiere que los hijos de Israel vivan una vida santa. El santuario terrenal puede ser contaminado por medio de impurezas rituales. El santuario terrenal puede ser contaminado por medio de las impurezas rituales de los hijos de Israel y para evitarlo ellos necesitan conocer todas las normas acerca de lo que produce impureza y cómo ser libres de ella. La Torah viene desarrollando una enseñanza profunda en cuanto a la impureza ritual. Así el pueblo podrá vivir en un campamento donde mora la presencia divina. El pueblo judío sigue guardando las instrucciones en cuanto a la pureza ritual que son aplicables sin el santuario, porque sigue siendo un pueblo santo. Las reglas de Tzarat solo son aplicables dentro de la tierra de Israel cuando hay templo, así que no aplicarán hasta que el tercer templo sea construido y según los profetas lo será muy pronto. Bien, ahora nuestra porción Metzora, el que tiene Zaraat, desde Levítico 14 a Levítico 15, verso 33. Síganos en la lectura, por favor, al capítulo 14, verso 2. Allí nos dice lo siguiente. Esta será la ley del leproso. En los días de su purificación será llevado al sacerdote. Antes de venir el Mesías no había habido ningún caso de Zarat en la historia de Israel que haya podido cumplir este mandamiento de la Torah en cuanto a mostrarse ante el sacerdote y presentar la ofrenda después de haber sido sanado, excepto el caso de Miriam, la hermana de Moisés. Ella fue golpeada con esa plaga, seguramente cumplió con ese mandamiento. Recuerde Números 12. Igualmente el tema de Naamán, el siervo sirio, fue limpiado de Zarat cuando se sumergió en el río Jardén por mandato del profeta Elisha. Pero como él no era israelita, no fue aplicado sobre él el mandamiento de ir al sacerdote y presentar ofrendas. Entonces, ¿por qué la Torá ha dado estas instrucciones si no han sido necesarias a lo largo de la historia de Israel? Como una respuesta a esta inquietud, surgió la idea de que cuando venga el Mesías, una de las cosas que él hará es limpiar a los hombres de la Zarat. Esa será una de las señales de que es el verdadero Mesías. Por favor, lea Lucas 7, 18 al 23. Allí nos dice. Entonces los discípulos de Johanán le informaron de todas estas cosas. Y llamando Johanán a 2 de sus discípulos, los envió el Adón diciendo, ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? Cuando los hombres llegaron a él, dijeron, Johanán Hamadbil nos ha enviado a ti diciendo, ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? En esa misma hora curó a muchos de enfermedades y aflicciones y malos espíritus, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo él les dijo, id y contad a Johanán lo que habéis visto y oído. Los ciegos reciben la vista, los cojos andan, los leprosos quedan limpios y los sordos oyen. Los muertos son resucitados y los
pobres se les anuncia la buena nueva, y dichoso es el que no se escandaliza de mí. Lucas 7, 18 al 23. Allí Yohanan HaMatbil le manda a preguntar al Mesías si realmente él corresponde al Mesías que estaban esperando. Y entre las señales que le da este Mesías le dice que los leprosos quedan limpios. La expresión el que viene es una expresión mesiánica. El Mesías es el que viene, en hebreo, Abba. La respuesta del Mesías nos enseña que el hecho de que los leprosos son limpiados es una de esas señales. Mateo 8, 3 al 4 nos dice, y extendiendo la mano lo tocó diciendo, quiero, sé limpio, y al instante quedó limpio de su lepra. ¿Cuál fue el testimonio que los sacerdotes iban a recibir? El testimonio de que el Mesías ya había venido. Por medio de este milagro, todos los sacerdotes en el templo podrían saber que el Mesías ya estaba presente. Por eso le dice a esta persona, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés. Seguramente esa es una de las razones por la que muchos de los sacerdotes sí creyeron en el Mesías. Recuerde Hechos 6, verso 7, sacerdotes que creyeron en el Mesías. Hechos 6, verso 7. Continuamos en nuestra porción Metzora, el que tiene Zarat. Capítulo 14, verso 3, allí nos dice, el sacerdote saldrá fuera del campamento. El sacerdote lo examinará y verá si la afección ha sido sanada en el leproso. Aquí vemos que aparece la palabra sanado en relación con la plaga de Zarat. Como hemos dicho antes, la Escritura habla más de ser limpiado de esta plaga que de ser sanado. Pero este texto nos enseña que es obvio que falta un acto de sanidad para que una persona pueda ser limpiada de esa plaga. Verso 4. El sacerdote mandará tomar 2 avecillas vivas y limpias, madera de cedro, lana carmesí y sopo para que el que ha de ser purificado. Los rabinos reconocen que no conocen a fondo el significado de por qué se usan esos ingredientes en la purificación de la metzora, de la persona que tiene zarat. Asocian las aves con palabras sueltas de la Lashon Hará. Asocian el cedro con soberbia o hisopo. El hisopo con la humildad. Como la soberbia es una de las razones por las que vino esta plaga sobre el hombre, tendrá que ser purificado por medio de 2 elementos que hablan de la soberbia y la humildad. El cedro como soberbia y el hisopo simbolizando la humildad. Por eso se usan esos elementos para la sanidad. Verso 4. El sacerdote mandará tomar 2 avecillas vivas y limpias, madera de cedro, lana carmesí e hisopo para el que ha de ser purificado. Las 2 aves representan al Mesías, específicamente representan su muerte y su resurrección. En este contexto también un trozo de madera indica la muerte del Mesías que ocurrió sobre un madero. Aquí se usa la madera de cedro, posiblemente que esa pudo haber sido la madera en la cual el Mesías fue colgado. Igualmente también pudo ser algún otro árbol. En número 19, el cedro, el hisopo y la lana carmesí están relacionados como medio de purificación en el tema de la vaca roja. En número 19, verso 6. El cedro
Es uno de los árboles más altos. La madera de cedro era la madera más cara y apreciada. Eso lo puede encontrar en 2 de Samuel 7 y Primera de Reyes 6, el cedro. La lana carmesí simboliza la sangre, simboliza el ministerio sacerdotal. La lana viene de la oveja, fue teñida en un color rojo. Haciendo el paralelo con el Mesías, también nos recuerda la muerte del Mesías, ese hilo rojo que atraviesa toda la escritura. El cedro es uno de los árboles más altos, pero el hisopo es una de las plantas más bajas. El rey Salomón disertó sobre los árboles en Primera de Reyes 4:33 y menciona al cedro y al hisopo. Primera de Reyes 4:33. El hisopo se mencionó por primera vez en el caso de la redención de Egipto. También se incluye en la ceremonia de la purificación de las aguas purificadoras por medio en el tema de la vaca roja. Vamos al verso 5 y nos dice: después el sacerdote mandará degollar una de las avecillas en una vasija de barro sobre agua corriente. La vasija de barro representa el cuerpo humano que fue sacado de la tierra. El agua corriente representa la Torá. También puede representar el agua corriente al espíritu, al ruaj. También podría simbolizar la muerte, el agua corriente. Eso lo podemos ver 2 de Samuel 14 y en Juan 19:34. Estamos en un breve resumen de esta porción. Capítulo 14, verso 6 nos dice: en cuanto a la avecilla viva, la tomará junto con la madera de cedro, el cordón escarlata y el hisopo, y los mojará junto con la avecilla viva en la sangre del ave muerta sobre el agua corriente. La avecilla viva que está juntada con madera de cedro representa al Mesías, que fue colgado sobre madera para así limpiar al hombre de la lepra del pecado. La avecilla viva es sumergida en la sangre del ave muerta. Esto representa el momento de la muerte del Mesías. El ave viva no es dejada en la sangre, en el agua hasta que muera, sino que es sacada de allí. Simboliza entonces la muerte y la resurrección del Mesías. Las dos aves también podrían representar las dos inclinaciones dentro del ser humano: el Yetzer Hará y el Yetzer Atov, la mala inclinación y la buena inclinación. La primera de estas tiene que morir y la otra podrá vivir. Esta también es la obra redentora de nuestro Mesías. El ave que se suelta simboliza la libertad del que es purificado y también de la vida de resurrección del hombre, cuando finalmente será liberado del pecado y de la muerte. Esto también es un resultado de la muerte y resurrección del Mesías. La purificación finalmente se lleva a cabo en un 8º día. Lo vemos allí en el verso 10. 8º día tomará 2 corderos sin defecto, una cordera de 1 año sin defecto, 3/10 de una efa de flor de harina mezclada con aceite como ofrenda de cereal y un log de aceite. Segunda de Pedro 3:13 nos dice: pero según su promesa, nosotros esperamos nuevos cielos y nueva tierra, en las cuales mora la justicia.
En esos nuevos cielos y nueva tierra que vendrán después del reinado milenial mesiánico, solo morará la justicia. Así que el pecado habrá sido totalmente eliminado. El octavo milenio después de Adán, es decir, en la era que vendrá después del reinado mesiánico, no habrá pecado. La lepra del pecado del hombre será finalmente eliminada. Esto también es un resultado de la muerte y resurrección del Mesías. Síganos en la lectura, por favor, al capítulo 14, verso 14. Allí dice: entonces el sacerdote tomará de la sangre de la ofrenda por la culpa y la pondrá el sacerdote sobre el cartílago de la oreja derecha del que ha de ser purificado, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho. Es posible que este versículo muestre que el que es purificado necesita la sangre sobre 3 lugares que representan el pecado que le llevó a recibir el zarat. La purificación es aplicada sobre esos 3 lugares del cuerpo. Recuerde Éxodo 29:20, donde se manejan los mismos lugares. La oreja derecha, el pulgar de la mano derecha y el pulgar del pie derecho. De manera que el sacerdote y el purificado de zarat es objeto de estos mismos elementos. Así que tiene ahora el derecho de acercarse a la tienda de reunión. Isaías 53, 4 al 6 nos dice: ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, cargó con nuestros dolores, con todo nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Elohim y afligido. Mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él y sobre sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos rescarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero Hashem hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Mediante un acto de purificación, el Mesías fue introducido en el ministerio sacerdotal por el orden de Melquisedec. Por eso hay una semejanza entre el rito de purificación del Metzorá y la instalación del ministerio sacerdotal. Seguimos al capítulo 14, verso 21, nos dice lo siguiente: pero si es pobre y no tiene recursos, entonces tomará un cordero como ofrenda por la culpa Pero si es pobre y no tiene suficientes recursos, entonces tomará un cordero como ofrenda por la culpa, como ofrenda mecida, a fin de hacer expiación por él, y 1/10 de una efá de flor de harina mezclada con aceite para ofrenda de cereal y un log de aceite. Aunque el hombre sea pobre, no hay rebaja en cuanto al animal que se tenía que dar como ofrenda por la culpa. Tanto el rico como el pobre tenían que dar un cordero por la culpa. Esto nos enseña que el precio para liberar al hombre no puede rebajarse. Es el mismo para el rico como para el pobre. El precio es la muerte del cordero de Elohim. Por medio de la muerte del Cordero de Elohim, tanto el rico como el pobre podrán ser libres del pecado y purificados para poder entrar al servicio. Estar cerca de Hashem. Verso 34. Cuando entréis en la tierra de Canaán, que os doy en posesión, y ponga yo una marca de lepra sobre una casa en la tierra de vuestra posesión. Esta ley se aplica sobre las casas en la tierra de Israel solamente.
Las casas tenían que ser de una manera especial para que esta ley aplicara sobre ellas. Solo las casas que tenían piedra, madera y tierra en las paredes podían ser declaradas tamén. 45. Derribará pues la casa, sus piedras, sus maderas y todo el emplaste de la casa y los llevará fuera de la ciudad a un lugar impuro. El mundo es una casa. El Todopoderoso ha enviado a sus ángeles para inspeccionar si la casa está libre de contaminación. Pero, aunque fue raspada una vez por medio del diluvio, volvió a aparecer la maldad y se está extendiendo. Por lo tanto, no queda más remedio que derribar la casa. Este mundo será destruido después del milenio. Verso 2. Hablad a los hijos de Israel y decidles, cuando cualquier hombre tenga flujo de su cuerpo, su flujo es impuro. La palabra hebrea que ha sido traducida como flujo es zav. Significa emisión, flujo, corriente, emanación. Aquí no se refiere a la emisión de semen, sino de otro tipo de flujo. Como la palabra flujo se repite 2 veces, se deduce que la impureza ritual empieza a partir de la segunda emisión de flujo. Ese tipo de impureza es más severo que la impureza producida por la emisión de semen. Requiere sacrificios para su purificación. Toda cama sobre la cual se acueste la persona con flujo quedará impura y todo sobre lo que se siente quedará impuro. Además, cualquiera que toque su cama lavará su ropa, se bañará en agua y quedará impuro hasta el atardecer. El hecho de que la persona que se ha sumergido en una mikve no tiene pureza ritual hasta la tarde es evidencia de que lo que finalmente hace efectiva la purificación es la muerte del Mesías, que ocurrió por la tarde. 9. Y toda montura sobre la cual cabalga la persona con el flujo quedará impura. 13. Cuando el hombre con el flujo quede limpio de su flujo, contará 7 días para su purificación. Entonces lavará su ropa, bañará su cuerpo en agua corriente y quedará limpio. 16. Y si un hombre tiene emisión de semen, bañará todo su cuerpo en agua y quedará impuro hasta el atardecer. Verso 18. Si un hombre se acuesta con una mujer y hay emisión de semen, ambos se bañarán en agua y quedarán impuros hasta el atardecer. El único lugar donde el semen no causa impureza es dentro de la mujer, puesto que solo causa impureza ritual cuando toca las partes exteriores de un cuerpo. Así que la mujer no queda impura por su contacto con el semen. Antes fue dicho que el hombre que emite semen queda impuro por ello, pero ¿por qué la mujer queda impura por tener una relación con su marido? No hay una explicación humana, lógica, por la que una mujer queda impura por tener relación cuando haya emisión de semen en su interior. Pero después de 3 días el semen ya no tiene la capacidad para procrear y ha muerto. Por lo tanto, no produce impureza a partir del 4.º día. Cuando una mujer tenga flujos y el flujo en su cuerpo es sangre, ella permanecerá en su estado de impureza menstrual por 7 días y cualquiera que la toque quedará impuro hasta el amanecer. En los versos 19 al 24 veremos las instrucciones en cuanto a la mujer durante su estado de separación mensual. En hebreo se llama nidá. En este versículo se dice que el tiempo de nidá es de 7 días. El primer día es contado cuando ella empieza a manchar con sangre.
Independientemente de la hora del día cuando esto ocurra, ese día se cuenta como el primer día, incluso si solo quedaran unos minutos hasta la caída del sol y la aparición de las primeras 3 estrellas. Recordemos que el día empieza después de la caída del sol. Ella va contando los días hasta llegar al final del 7.º día, poco antes de la caída del sol. Entonces, ella se sumerge en una mikvé para purificarse y a la caída del sol queda ritualmente pura y podrá unirse nuevamente con su esposo la noche del 8.º día. Eso es lo que enseña la Torá. La persona que toca a una mujer nidá queda ritualmente impura. No puede entrar en el templo ni comer de las cosas consagradas o de los sacrificios durante ese día. En el Salmo 24, 3 al 4 dice lo siguiente: ¿Quién subirá al monte de Hashem? ¿Y quién podrá estar en su lugar santo? El de manos limpias y corazón puro, el que no ha alzado su alma a la falsedad ni jurado con engaño. Así que en este texto se nos enseña que no podemos ir a la presencia del Todopoderoso con manos contaminadas. Timoteo 1 en 2, verso 8. Por consiguiente, quiero que en todo lugar los hombres oren levantando manos santas, sin ira ni discusiones. Hebreos 10:22. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Levítico 15, verso 21 nos dice: cualquiera que toque su cama lavará su ropa, se bañará en agua y quedará impuro hasta el atardecer. La cama y las sillas donde se sienta la mujer nidá transmiten más impureza que la misma mujer. El que toque una cama o una silla donde ella se haya acostado o sentado no solamente queda impuro, como en el caso de tocarla, sino que transmite impureza a sus propias ropas. Necesita no solamente pasar por mikvé, sino también sumergir su ropa en la mikvé. Si un hombre se acuesta con ella y su impureza menstrual lo mancha, quedará impuro por 7 días y toda cama sobre la que él se acueste quedará impura. La Torá prohíbe que haya relaciones maritales durante ese periodo. También aparece en Levítico 20, 18 y Ezequiel 18 del 5 al 6. Ezequiel 22:10 nos dice: en ti se ha descubierto la desnudez del padre, en ti han humillado a la que estaba impura por su menstruación. Si una mujer tiene flujo de sangre por muchos días fuera del periodo de su impureza menstrual, o si tiene un flujo después de ese periodo, todos los días de su flujo impuro continuará como en los días de su impureza menstrual. Es impura. Ahora la Torá trata de zavá, es un caso diferente a la menstruación normal. Se trata de un flujo de sangre fuera de los 7 días de nidá. (16) Y si un hombre tiene emisión de semen, bañará todo su cuerpo en agua y quedará impuro hasta el atardecer. Todo el cuerpo, literalmente toda su carne, tiene que ser bañado en agua. Tiene que estar sin ropa y sin objetos que obstruyan el contacto directo con el agua. Con otras palabras, tiene que estar totalmente desnudo para que su purificación sea válida. Muy bien, concluimos de esta manera este breve resumen, con comentarios de estas dos porciones, Tazria y Metzorá. Sugerimos a todas las personas que continúen la lectura de estos textos, siempre considerando el contexto hebreo, israelita y nazareno.
Le damos todo agradecimiento al Todopoderoso de Israel por habernos sostenido con vida hasta este momento. Grandes y renovadas son sus misericordias día tras día. Para el Todopoderoso de Israel, toda alabanza y adoración por los méritos del Mesías. Amén. Shalom. Observa el día del Shabbat para santificarlo, como te ha mandado ya tu Elohim. 6 días trabajarás y harás toda tu labor, pero el séptimo día es un día de reposo, dicha tu Elohim. No harás ningún trabajo, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ninguna de tus bestias, ni el extranjero en tus comunidades. Recuerda que tú fuiste esclavo en la tierra de Mitzrayim. Recuerda que ya tu Elohim te libró con mano fuerte y brazo extendido. Con mano fuerte y brazo extendido. Adonai te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Adonai te mire con agrado y te dé paz. Adonai te guarde y te bendiga, que extienda su amor y te muestre su favor. Adonai te mire con agrado y te dé paz.